Ministerios Ebenecer y la Iglesia de Cristo, Reino y Poder presentan la Biblia, Palabra Infalible. Repórtenos al 6594-7911 o a la dirección de correo electrónico Iglesia de Cristo, Reino y Poder @gmail.com o a nuestro sitio web www.reinoypoder.tk. Quédate a escuchar este interesante tema. Cómo es que el Señor nos deja ver que tenemos que pasar por ciertas facetas o tenemos que pasar por ciertas etapas para nosotros llegar al objetivo al que tenemos que llegar. Es decir, ¿cómo le puedo explicar yo esto, hermano? Nosotros no tanto hemos sido llamados solamente a creer en el Señor. No solamente eso fue lo que el Señor quería. Por ejemplo, cuando yo veo en Mateo 28:19 que dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no les dice, vayan y hagan creyentes. Curioso el dato, porque si dijera, vayan y hagan creyentes, entonces ya estaría la labor completa. Pero no solamente se pedían creyentes, sino que lo que se pedía ahí eran discípulos. Entonces a mí me llama mucho la atención todo ese asunto, porque entonces veo yo que no solamente estamos llamados o a escuchar un mensaje o incluso a creer el mensaje. Eso lo tenemos que hacer definitivamente, pero no es lo único, o no nos debemos de quedar hasta allí. Si nosotros seguimos analizando un poquito eso, también encontramos que Santiago dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y que él fue llamado amigo de Dios. Pero me llama también la atención que, por ejemplo, no dice Santiago, todos fuimos llamados amigos de Dios, sino que dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces tendríamos que hacerle un acercamiento un poquito a la vida de Abraham para que nosotros nos diéramos cuenta, para que nosotros nos empecemos a percatar de qué fue lo que el Señor le llamó la atención de Abraham que no tenían los demás. Y cuando yo empiezo a ver su vida, noto que había varias facetas que iniciaron en él, porque primero oyó un mensaje y él tomó la decisión ya sea de aceptar ese mensaje o de rechazar ese mensaje. Él lo acepta, y cuando lo acepta, entonces él pasa a ser un creyente. Posteriormente, con el tiempo, él empieza a hacer lo que el Señor le pide que haga. Entonces ya no solamente es creyente, sino que empieza a ser discípulo, pero después también se convierte en siervo. Y cuando yo veo que su servicio de alguna manera ya empezaba a ser un poquito más profundo, él pasa a ser amigo. Por eso a mí me llama la atención también que nosotros encontramos en la Biblia que dice que ya no nos llamarán más siervos, sino que amigos. Entonces tenemos que pasar por todo eso anterior para que nosotros podamos llegar a ser amigos de Dios. Pero todo esto nos habla como que de un crecimiento, como que de que cada día nosotros tenemos que ir avanzando un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Es decir, si nosotros estamos fallando en no sé qué área de nuestra vida, no podemos quedarnos así, sino que tenemos que ir tratando de mejorar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cada vez tratando de ser un poquito más agradable. Mire, yo no digo que el Señor no nos acepte como en nosotros estamos. Déjenme pasar esto un poquito para acá, para que ahí voy a molestar, discúlpeme, hermano. Para que tenga un poquito más de tolerancia el cable este. Pero bien, estábamos hablando de la madurez nuestra. Entonces nosotros tenemos que ser cada día más maduros, ¿verdad? Ciertamente a lo mejor usted tiene que ser como niño, pero tiene que estar madurando. Es decir, hermano, qué lindo cuando nosotros estamos alabando al Señor y a veces decimos, hay que danzar como niños. Pero no precisamente estamos diciendo que tenga que ser precisamente un niño, pero sí tiene que hacerlo como un niño. Pero sí tenemos que ir madurando. Esos son los dos matices que yo veo ahí en la Biblia, pero que van encaminados a una misma cosa. Ahora, me llama mucho la atención, ahí sí le voy a pedir que también me ayude a buscar, si usted trae su Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Amén.
que me ayuden a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 14. Porque hoy no tenemos pantalla y de todos modos siempre se la pido. Así que si trae su Biblia, por favor ayúdeme en Efesios capítulo 4, versículo 14. Y yo quisiera que alguno de ustedes que está por ahí, no todos juntos, ¿verdad? Porque si lo pasamos todos juntos, como que de pronto unos van más rápido, otros más lento y no se entiende muy bien. Entonces vayamos a pedirle a uno solo. Mire, le voy a pedir de favor a la hermana. Yo hace rato escuchaba que también por ahí, bueno, todas las hermanas, gracias a Dios, tienen su voz de trompeta. Pero yo escuchaba que la hermana allá atrás, ¿cuál es su nombre? Angelina. Nos ayude a leer ahí Efesios 4:14. Estrategia. Ok, aquí está. Muchas gracias, hermana. Estaba yo analizando un poquito esto y fíjese que bien curioso que aquí nos pide que ya no seamos niños, bien de lo que estábamos hablando, pero yo veo que tenemos que en algunas cosas ser como niños. Ok, no estoy tratando de contradecir lo que dice, porque hay cosas en las que debemos de ser como niños, pero ciertamente tenemos que ir madurando. Usted tiene que llegar a una madurez. Ahora, voy a volver a leer el verso, ay, perdón, pero ahora en la Biblia de las Américas, que es otra versión que tengo yo aquí, pero que nos enseña un poquito más claro este verso. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por artimañas engañosas del error. ¿Ok? Habiendo hecho esto, le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y hagamos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por la palabra que tú traerás, Señor, a este lugar el día de hoy, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo, Señor, que tú, Señor, seas nuestra guía, Señor, en todo este tiempo, Señor, que estemos escudriñando tu palabra, Señor, que tu guía, Señor, esté con nosotros, Señor, que la revelación tuya descienda sobre cada uno de los que estén aquí, Señor, y tomemos, Señor, el mensaje que proviene de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que mi persona, Señor, pongas, Señor, una lengua de discípulo, Señor, y pongas pluma de escribiente, Señor, para que todo lo que el día de hoy, Señor, quede aquí, Señor, enseñado, Señor, sea grabado, Señor, en las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Permite que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que lleve mucho fruto en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Ok, para que ya no seamos niños, sacudidos por olas. Es decir, los niños son sacudidos por olas y llevados de aquí para allá. Eso nos dice que como que no hay una constancia, o no están como que bien plantados en cierto lugar. Por ejemplo, si usted va en el autobús, ¿verdad? Y no se agarra de los tubos, de los pasamanos se llaman, ¿verdad? Si no se agarra del pasamanos y va en el autobús así, seguro que sale volando. Hace unas semanas me enviaron un video de un autobús que iba a toda velocidad. Y entonces un muchachito se iba parando porque iba sentado, pero se frenó de golpe y salió volando el muchachito desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, en un camión como más o menos de largo de los Ruta 100 o RTP, no sé cómo les conozcan más, pero de esos grandotes, y salió volando hasta las escaleras por donde se subió. Entonces es una cosa increíble que aquel que no está cimentado, aquel que no se agarró bien, para que lo comprendamos un poquito mejor, puede ser llevado de aquí para allá. Y entonces si a mí me dicen, esto está bien, yo lo hago. Si yo veo que en tal lugar hacen esto, yo lo tomo y lo hago sin saber cómo fue que lo hice, pero lo estoy haciendo. Es una cosa bien terrible, porque no quiero generalizar, pero muchas de las ocasiones eso es lo que empieza a suceder en muchas, no muchas,
en algunas de las congregaciones, porque ven que cierta persona o en cierta iglesia que hacen esto y lo hacen, pero no investigan por qué lo hacen. Yo no digo que no lo hagan, pero que lo hagan sabiendo por qué lo están haciendo, que tengan un poquito de base sabiendo por qué hacen lo que hacen. Mire que, por ejemplo, poniendo así un ejemplo, y ese lo menciono mucho, en la iglesia que el Señor, que es parte de nuestra misión, pero que está allá en Honduras, se dio un movimiento muy bonito en la alabanza, se dio una cosa muy linda en la alabanza, y entonces a muchos jovencitos y a muchas jovencitas les llama la atención ese tema de la danza y de la alabanza, les llama mucho la atención. Entonces están las jovencitas tienen un grupo de danzas, y los jovencitos tienen un grupo de danzas aparte, y yo veo que muchos empiezan a hacer incluso todo igual, pero excepto, lo que no toman a veces es la enseñanza que va ahí dentro. No saben por qué muchos lo hacen, muchos sí lo saben, no digo que todos, por eso no me vaya a malinterpretar, vaya a decir, ay hermano, yo ya no regreso ahí porque ese hermano empezó a hablar. No estoy hablando mal, estoy diciendo que muchas veces no se sabe por qué se hacen las cosas. Entonces, si llega otra persona y me dice eso está mal, inmediatamente yo lo quito porque ya me dijeron que está mal. Pero si regresa otro y me dice eso está bien, inmediatamente lo vuelven a retomar porque alguien les dijo que estaba bien. Entonces no están plantados en un solo lugar, van de aquí para allá, y muchas veces van a dar hasta el cristal del camión, hasta la parte de adelante. ¿Por qué? Porque no estamos, nosotros no, otros. Usted no, hermano, usted no, otro. Pero tenemos que estar cimentados, tenemos que buscar un poquito la madurez, estar buscando que todo lo que hagamos y realizamos a lo largo de nuestra vida sea agradable al Señor. Por eso, hermano, que yo ahorita el Señor me ponía a hablar un poquito acerca de esto. Ahora, voy a avanzar para que no nos quedemos tan atrás. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, pero déjenme ver aquí, el versículo 13, que es uno antes, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, cuando yo veo todo esto, sé que se están hablando de los ministerios. Versos antes está hablando de que a uno les dio a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Pero dice que estos tienen un propósito, y el propósito está ahí en el verso 13: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es decir, los ministerios tienen la obligación o la labor más bien de hacerle a la gente que llegue a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero también dice otra cosa que a mí me llama mucho la atención, bien aunado a lo que nosotros estábamos hablando, que tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro. Y cuando yo hablo de esto, no solamente me estoy refiriendo a los hombres, porque todos tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro. Ay, hermano, no sea usted machista. No soy machista, es que ahí dice a la condición de un hombre maduro. Pero porque ese hombre no soy yo, ni es, por ejemplo, el hermano que está aquí. No somos ninguno de nosotros, del hombre que se está hablando ahí, sino del hombre que se está hablando ahí es Cristo. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro. ¿Quién era un hombre más maduro que Cristo? Cristo, ¿va? Porque yo veo en él madurez, yo veo en él sabiduría, un montón de cosas, pero él era maduro. Entonces yo tengo que llegar a esa condición, tengo que buscar estar en esa condición. ¿En la condición de qué? De un hombre maduro. Y ya después dice lo que muchos hemos visto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, es por eso, hermano, que vayamos rápido y ahorita comento esto. Mateo 7:24 nos habla acerca de un hombre que es maduro. Fíjese usted, porque tenemos que ir viendo cómo es un hombre maduro. Sí, porque está bien lindo, ¿vale? El hermano dijo que tenemos que ser maduros, todos, hombres y mujeres. Repito, hermano, no va a decir, este mensaje es solo para los hombres. No, todos tenemos que llegar a esa condición.
Y para eso tenemos que saber cómo va iniciando uno. Pero Mateo 7:24 nos habla un poquito acerca de un hombre maduro. Y quisiera que lo pudiéramos leer por ahí. A ver, la hermana allá atrás, la hermana Pilar, que está hasta allá atrás. Ok, paremos ahí. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Dice que un hombre sabio es aquel que se memorizó toda la Biblia? No. Dice que un hombre sabio es aquel que oyó las palabras de él. ¿Cuál es la palabra del Señor? Pues sí, la Biblia, ¿va? Pero las puso en práctica. Dice, ese será un hombre sabio. Entonces, un hombre sabio no es aquel solamente que se memorizó la Biblia, sino aquel que tal vez la puso en práctica. Bueno, eso es lo que yo veo ahí. Y lo más tremendo es que no lo dije yo, sino que lo dijo el Señor Jesucristo. Cualquiera que oye las palabras mías y las pone en práctica, ese es sabio. Entonces, de pronto, hermano, déjeme decirle entre paréntesis, usted no se deje alumbrar por... no, más bien no es la palabra correcta. No se asombre usted cuando llegue una persona, no se asombre usted cuando llegue una persona que le empieza a sacar versos aquí, versos allá, versos acá, y usted todavía no le termina de decir algo cuando ya le sacó unos 5. No, que le sorprenda, hermano, cuando todo eso que le está diciendo lo está llevando a la práctica. Eso, hermano, eso es sorprendente de verdad. Y yo entonces yo digo, caray, ese es digno de que yo lo tome como un ejemplo. Ese es sabio. Si no, hermano, entonces pasamos a ser solamente inteligentes. Qué terrible, hermano, cuando uno nada más es inteligente pero no es sabio. Para ser sabio yo tengo que predicar con el ejemplo. Vaya que esto quede aquí perfecto. Tengo que hacer lo que estoy diciendo. ¿Sí, amén? No vayan a estar los hermanos enojados conmigo, ¿va? ¿No están enojados? No vaya a ser que hoy inicie muy duro. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del hombre maduro. Esto es un tema larguísimo, pero fíjese que yo fui viendo un poquito en algunos libros solamente, y esto daba para bastante, porque yo empiezo a ver la madurez descrita de distintas maneras, con distintos personajes en distintas partes de la Biblia, y nos dejan ver un montón de cosas bien lindas, pero nosotros tenemos que ir viendo cómo es un hombre. Mire que yo me recuerdo que hace un tiempo estábamos hablando aquí acerca de los periodos en los que pasa una persona cuando llega a ser hombre. Sí, y hablábamos un poquito acerca de que el primero era cuando era recién nacido. De ahí era recién nacido hasta el periodo en que recibía la primera, cuando era amamantado por primera vez. Cuando era amamantado por primera vez, para los judíos, esa es otra ya época. Eso ya no es un recién nacido. Eso pasa a ser uno que empieza, disculpe la palabra si le suena ofensiva, pero es de lo más natural, que empieza a mamar, ¿verdad? Es como dijéramos acá un lactante. ¿Sí sería correcto llamarle así, hermano? Bueno, entonces un lactante. Y esa ya es otra etapa. Ahí ya pasó su primera etapa. Su primera etapa no es ser bebé hasta que empieza a decir su primera palabra. No, su primera etapa es cuando es recién nacido, cuando no se le ha dado ninguna clase de leche. La leche, bien, nosotros hemos dicho que tiene que ser la palabra, ¿va? Nosotros necesitamos leche y anhelamos tener esa leche. Aún el que ya es muy maduro todavía necesita un poquito de leche. Ya no mucho, ¿verdad? Pero necesita leche. También necesita carne, pero también debemos todos anhelar la leche, porque eso es lo que dice la Biblia. Todos deben anhelar la leche. Anhelan la leche. Bueno, el asunto acá es que después empieza ya a tomar leche, después ya se convierte en un niño. Son varias etapas. Y finalmente llega a ser un hombre. Entonces a mí me llama mucho la atención la palabra hombre. Aquí tenemos que enfocarnos un poquito en la palabra hombre.
híjole, y aquí es donde espero que no nos empezamos a meter en problemas, pero yo empecé a buscar un poquito hombre y vi varias cosas ahí. Fíjese que no estoy hablando de hombres, ni estoy hablando de varones, sino estoy hablando de hombres, porque dice que tenemos que llegar a la condición de un hombre. Varones es otra cosa. Ahorita solamente quiero enfocarme a hablar de los hombres, y para ser más específico, del hombre. Note usted que siempre que encuentra la palabra hombre nos va a decir algo bien interesante, pero cuando salen en singular, porque cuando sale en plural se refiere a un montón de hombres, como que todo el rebaño de hombres, y ahí sí cuando los juntan, hermano, tengan cuidado, cuidado con cuando el hermano se junta con los amigos, ahí tengan cuidado. No es cierto, hermano, pero sí, cuando se habla un poquito de hombres, hombre, específicamente vamos a encontrar varias cosas ahí. Mateo 10:36 dice lo siguiente: y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Que todos se levanten contra su familia? No, hermano, eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. Como que lo que está diciendo ahí es, cuando tú empieces a comportarte como un hombre, muchos, incluso de tu casa, se te van a levantar. ¿Cómo así, hermano? Sí, fíjese, hermano, que si, por ejemplo, usted está pasando por algo así bien complicado, como que su familia, los inconversos especialmente, pero también pueden ser los otros, y lo hemos visto en varios ejemplos, por lo menos cuando hemos estado ministrando a algunos hermanos personalmente, nosotros nos hemos dado cuenta que esto llega a pasar, aún con los que vienen a la iglesia. Pero fíjese que eso empieza a decirnos un poquito que somos maduros, porque fíjese que cuando todos son color amarillo y usted es color rojo, los amarillos van a decir que usted es raro. Eso tiene que pasar. Es decir, usted está cambiando en algo y por eso como que se le levanta. No que usted se levante, ¿verdad?, contra los de su casa, eso no es lo que dice, sino que los de su casa se levantarán contra usted. Entonces, bien curioso eso, hermano, porque entonces cuando una persona tiene problemas con los de su casa y dice, ay, yo ya no puedo más, Señor, estoy tratando de hacer las cosas correctamente, me tachan de religioso, me tachan de loco, me tachan de aleluya. Bueno, ya le hemos dicho a usted, ¿verdad?, que usted es un clap, que dijimos que esa palabra le hicimos ahí un acróstico. ¿Sabe usted qué es un acróstico? Y entonces le pusimos ahí, va, cristiano, loco, aleluya y pandereta. Entonces, eso es parte de usted, que le digan cristiano, loco, aleluya y pandereta. Pero hay algunos que dicen, ay, es que no me lo dicen de una manera amable, sino que lo dicen como burlándose. Bueno, no tengas pena. Eso me dice que estás madurando un poquito más. Eso me dice que estás avanzando un poquito más a la madurez. Ahora, hermano, que esto no tiene nada que ver con que de pronto se le levante toda la gente en contra de usted cuando de pronto usted agarró y empezó a cambiarlos a la fuerza, ¿va? Cambian porque cambian. No, hermano, eso ya es otra cosa. Ahí el que se levantó fue usted contra los de su casa. Y aquí tiene que ser al revés. Los de la casa se tienen que levantar contra usted. No le estoy dando malas noticias, hermano. No me lo vaya a tomar por ese lado. Pero en algún momento sí tiene que haber como que discusiones, como que tiene que haber así ciertas cosas en las que la familia no va a estar siempre a favor. ¿Por qué? Porque yo estoy madurando, y porque cuando yo soy diferente y todos los demás son iguales, siempre se va a notar, siempre los demás lo van a identificar como algo malo tal vez, pero lo importante de todo esto, hermano, es que usted entienda que está madurando y usted tiene que madurar, hermano. Bueno, avancemos un poquito acá para que nosotros no nos vayamos atrasando tanto. Mateo 12, es decir, un poquito más adelante, dice Mateo 12, versículo 11, dice, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja y si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Ok, aquí se habla del hombre, un hombre. ¿Qué hombre habrá de ustedes? Fíjese, porque esto hace como que contraste con lo otro.
no significa que nos vamos a hacer enemigos literalmente así de nuestra casa, de los de nuestra casa o de nuestra familia o incluso de nuestros familiares. Son dos cosas distintas, familia y familiares. Ok, no nos tenemos que hacer enemigos, sino que cuando un hombre ve que una de las personas que forman parte de su familia está como que en problemas, va y le ayuda. Es decir, un hombre es el que ve que una oveja suya está en problemas y va por ella. Va por ella. Ay, que se la lleve el diablo, ¿va? No, hermano, que el Señor lo reprenda, ¿va? Pero que no va a decir usted eso, sino que tiene que ir a la ayuda de Él. Fíjese que en un tiempo yo tenía ciertos conflictos, también yo familiares, y en aquel tiempo, disculpe que le hable un poquito acerca de esto, pero solamente para poner un ejemplo. Entonces, en medio de esos problemas, a mí me dijeron, mira, si no te quieren, si se te levantaron contra ti, mira, no tengas problema, hazte un ladito. Pero eso sí, cuando necesiten tu ayuda, ve a su ayuda. No los deseches, no les digas, váyanse, va. Eso fue lo que me dijeron a mí en un tiempo. Y vean que es cierto. A lo mejor hay alguno que como que por ahí como que se revela mucho cuando usted es autoridad, ¿verdad? Y entonces se le salen todos los demás, o se le sale ese. Entonces déjelo que vaya, pero cuando solicite su ayuda, usted se la tiene que dar. Porque tiene que ir a cumplir esto que hacen los hombres. Aquí yo empiezo a ver la madurez de un hombre. Cuando, ay, no, es que hasta que me pida disculpas. No espera que le pida disculpas, necesita ayuda. Eso dice que una persona es madura. Que no se queda enfrascada en un problema. Es que me hizo esto, es que me hizo el otro, y por eso yo ya no le puedo hablar, yo ya no le puedo dirigir la palabra. No me venga con eso, porque usted ama a ese que es suyo, a ese que es su familia. No me venga con eso. Tiene que ir a su rescate. Lo saca del hoyo, le echa mano y lo saca. Así tiene que ser la cosa. Bueno, que aparte esto nos dice otro montón de cosas, ¿verdad? Cuando yo empiezo a leer el contexto de este verso, yo me empiezo a dar cuenta cómo el Señor es bien lindo y nos deja ver que no solamente un día es el día del Señor, como muchos a veces lo comentan, sino que todos los días son días para el Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Bueno, qué bueno, hermano, que usted comprende eso. Pero también un hombre maduro lo tiene que checar ese asunto. ¿Ok? Mateo, voy a regresarme un poquito y ahora voy a ir al capítulo 8, versículo 9. Perdonen usted porque ando un poco mal de la garganta en esta oportunidad y no puedo. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Mateo 8:9 dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ay, hermano, qué cosa más linda veo yo, porque un hombre sabe que es estar bajo autoridad. Es decir, un hombre no anda de llanero solitario. Un hombre no anda de llanero solitario. Un hombre que es maduro está bajo autoridad. Mire, hermano, que yo aún no me concibo esa parte que algunas veces muchos me dicen cuando empezamos a conversar de la cobertura. Y cuando empezamos a hablar de la cobertura, que es estar bajo autoridad, principalmente, o bueno, uno de los puntos importantes, cuando yo les digo hay que estar bajo autoridad, muchas veces me dicen, no, es que yo ya estoy bajo cobertura de Dios y eso me basta. Me lo dicen principalmente los pastores, porque muchas de las ocasiones con quien más hablo acerca de esto es con pastores. No muchas veces con los hermanos, sino con los pastores, con ministros, con gente que ya está ejerciendo el ministerio. Y ellos me dicen, no, es que
yo tengo la cobertura de Dios o no, pastor. Claro que la tiene, claro que la tiene, pero bajo autoridad de quién está. Cuando usted necesita algo, cuando yo no creo que usted sea una persona que no llegue a tener problemas. Cuando usted tiene problemas, ¿a quién se dirige? No, pues con Dios directamente, va. ¿Y por qué no le dice a sus ovejas que también hagan eso? Que se dirijan directamente con Dios. Y ya entonces ya no me dicen mucho, va. Porque todos necesitamos estar bajo autoridad. Mire, eso es algo que también muchos de mis contemporáneos me criticaban a mí, porque yo salí de un instituto donde me enseñaron que esto era una completa mentira, ¿va? Y entonces yo dije, pero hay algo que no puede estar bien. No, hay algo que no puede estar bien, porque yo quiero que se me sujeten los hermanos, que sean obedientes, que cuando les diga hay reunión de oración, vengan. Debo yo también de sujetarme a alguien, no hacer las cosas como conforme van sucediendo, sino que tengo que buscar un poquito esa estabilidad, estar plantado sobre algo ya, y tengo que buscar estar bajo autoridad. Yo todavía no doy así como que el ancho de ser así perfecto, hermano, solamente Dios. Le agradezco, hermano, muchas gracias, hermano. Yo no soy perfecto, no, hermano, disculpe si eso le desilusiona, pero no, perfecto Dios. Y yo todavía tengo un montón de cosas que necesitan ser trabajadas en mí. Y digo, necesito, hermano, estar bajo autoridad. Porque un hombre está bajo autoridad. Usted tiene pastor, obedézcalo. Es que lo que dice no me. Bueno, si ya es algo que está totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues ahí hay que tomar cartas en el asunto. Pero si el pastor le está diciendo, hermano, tiene que esforzarse un poquito más, esfuércese un poquito más, ¿va? No se quede en lo que ya le dijeron nada más, tiene que esforzarse más, tiene que obedecerle. No le estoy diciendo, hermano, que le haga un altar a él, no, sino que solamente respete esa autoridad, porque él está respetando una autoridad. Es por eso, hermano, que yo, por ejemplo, tengo un pastor. Usted tiene un pastor, su pastor, y tiene al principal de los pastores, que es el Señor, ¿verdad? Pero también tiene su pastor, otro su pastor, y ese su pastor tiene que usted obedecerle. Eso es lo que yo quiero hacer cada vez que puedo, hermano, obedecer. De pronto mi pastor les empieza a decir a los demás pastores, ¿va? Que es el que estaba hablando ahorita en el audio que pusimos. Fíjense, hermanos, que hay que empezar a hacer esto, y eviten que en sus congregaciones se haga esto y esto. Y al punto uno trata de también estar obediente. Y yo veo la bendición en eso, porque por lo menos, hermano, no el Señor no ha permitido que se levante por ahí uno que quiera tomar la autoridad. Bueno, sí se han querido levantar, déjeme decirle, pero la iglesia empieza a identificar y está bajo autoridad. Mire, le voy a contar una situación que ocurrió hace un tiempecito por aquí. Vinieron unos hermanos, muy lindos ellos, ¿verdad? Llegaron y pidieron platicar conmigo. Y entonces ellos directamente me empezaron a decir que yo no estaba bautizado. Me acuerdo yo bien. Me dijeron, algo me dice que usted no está bautizado como debe ser correctamente. Dije, caray, ¿y ahora qué hice, Señor? Y entonces me empiezan a decir, es que fíjese que el bautizo debe ser así, así y así. Me llegaron de cierto grupo, no voy a decir el nombre, pero me llegaron, hermano, y me empezaron a decir sus argumentos. Y entonces yo presenté los argumentos de la palabra, y entonces a final de cuentas me dijeron, pero usted no se ha librado de nosotros. Déjeme decirle una cosa, que nosotros lo vamos a estar vigilando. Y le vamos a decir a las personas que entren a su congregación que no está bien. Hermano, lo hicieron. Y los hermanos seguían ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa es la bendición de estar bajo autoridad.
¿Usted quiere tener quiere tener autoridad? ¿Cuántos tienen o quieren tener autoridad? Yo creo que todos, hermanos, necesitamos autoridad. En la casa se necesita autoridad para guiar a los hijos. ¿Para qué más necesita usted autoridad? Si usted tiene un negocio, necesita estar bajo autoridad. Para que tenga autoridad con los suyos, si no se le revele a un trabajador y se le ponga, no, es que usted no sabe hacer las cosas, yo en mi otro trabajo las hacía así, así y así. No, se le dice, te calmas, porque aquí el que da las órdenes soy yo. Bueno, no tanto así va, pero sí es necesario que para que usted tenga autoridad, esté bajo autoridad. Eso va a ser de bendición para cuando usted quiera demostrar autoridad. De verdad, hermano. De verdad, que eso tiene que ser así. Entonces un hombre que está buscando ser maduro, tiene que estar bajo autoridad. Ay, no, es que yo ya soy, aquí mire, yo soy doctor en divinidades, doctor en espíritus, no, hermano, si usted tiene eso, está bueno. Si usted tiene eso y está bajo autoridad, las tiene muy bien ganadas todas las batallas, pero si nada más es así y dice que como ya tiene bastante conocimiento, ya tiene bastante de la Biblia, ya sabe mucho, teología, escatología, demoniología y todo lo que termina en logía, hermano, está bueno, pero si no se sujeta a nadie, si no está bajo autoridad de nadie, hermano, déjeme decirle que perdió 4, 8 o los años que haya invertido ahí, porque no aprendió a estar bajo autoridad. Tiene que estar bajo autoridad. Hay que estar bajo autoridad. Eso es bendición para usted. A final de cuentas, hermano, yo no estoy en contra del que no lo hace así, pero es más bendecido el que sí lo hace así. Y por lo menos va avanzando en madurez. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, madurez. Dígale al hermano que tiene ahí cerca, debes de ser maduro, hermano. Por favor, hermano, debe ser así. Sí, claro que sí, hermano. Mire que esa es una cosa bien importante, porque cuando nosotros hablamos de los apóstoles, también debemos de alguna manera ellos también tienen que estar bajo autoridad. Como repetí antes, nosotros estamos bajo autoridad y todos de alguna manera necesitamos estar bajo autoridad. Es necesario también eso. Por ejemplo, en la red ministerial donde nosotros estamos, ya hay algunos apóstoles por ahí, y todos están bajo la cobertura de ese apóstol, que ese apóstol a su vez está bajo la cobertura de otro apóstol. Hermano, parece bien, pero la Biblia dice que nos sujetemos los unos a los otros. Hay que estar bajo sujeción, y ahí es que habría que examinar un poquito la situación, porque si el apóstol está en esa situación, hay que ver si de alguna manera, si él no tiene apóstol, ¿por qué situación es? Por ejemplo, a lo mejor pudo ser que haya fallecido, haya muerto ese su apóstol, y como murió su apóstol, y no se levantó nadie más, o el Señor no levantó nadie más, o todavía no lo hace, entonces de alguna manera no que se siga ministrando con ese que falleció, porque ya falleció, pero sí demostró estar bajo autoridad hasta que el Señor se llevó a aquel que le permitió, o aquel con el que estuvo bajo autoridad. Pero si nunca tuvo esa intención de cubrirse, entonces ahí sí hay un pequeño problema. Si nunca tuvo un pastor, entonces ahí sí hay un poquito de problemas, desde el punto de vista que yo alcanzo a ver acerca de ese tema. Pero sí, es importante que todos, ¿verdad? Aun aquel apóstol que cubre, tuvo que estar bajo autoridad de alguien, y ese su apóstol que él tuvo, o ese su pastor que él tuvo, fue hasta cuándo, hasta que el Señor se lo llevó.
pero sí es importante que mientras se haya podido, haya estado ahí presente esa cobertura espiritual. ¿Ok? Él no está bajo cobertura, no quiere estar bajo cobertura, él no está entonces de alguna manera bajo autoridad. De alguna manera él es bendecido porque, digo, no él, sino la gente que va ahí es bendecida porque ella sí está bajo autoridad, porque está respetando eso. Pero cuando el Señor le tome cuentas a él, entonces ya van a ser otros 20 pesos, ¿va? Entonces, sí. No tanto que la gente es bendecida, porque ella sí entendió eso, ella sí está bajo autoridad, ella sí lo está haciendo, entonces está obedeciendo y la gente va a ser bendecida. Pero cuando le tomen cuentas a él, allá van a ser otros 20 pesos, ¿verdad? Porque sí, todos vamos a dar cuentas de alguna manera. Entonces, sí tiene que ser de ese modo. Uh-huh. Sí. Exactamente. Podemos decir que a lo mejor está madurando en algunos otros sentidos, pero este punto también es necesario para estar madurez. Uh-huh. Sí, sí, claro. Por ejemplo, sí, sí, claro. Por ejemplo, bueno, pongo ahí un ejemplo rápido para que la iglesia de Cristo de Benecer Honduras, el apóstol Germán Ponce, que finalmente no es que un apóstol sea más que los demás, eso se tiene que entender, pero el apóstol Germán Ponce tiene un auditorio muy grande, muy bonito también, pero nuestro apóstol, es decir, el apóstol mío y el apóstol Germán, es el apóstol Sergio Enríquez. El apóstol Sergio Enríquez tiene una, si nosotros vemos, si estuviéramos viendo ese tipo de detalles, ¿verdad? Que no tiene mucha importancia, pero si lo vemos desde ese punto, el apóstol Sergio tiene una iglesia más pequeñita, el espacio es menor, probablemente las gentes, bueno, son bastantes gentes ahí, porque como digamos que estaban en un espacio así, y de pronto, hermano, ya no cupieron, entonces les vendieron la casa de a la par y tiraron las paredes y así, entonces el templo central quedó en medio, pero al lado hay un montón de anexos donde llegan las gentes. Pero si lo viéramos desde ese punto de vista, el templo que el Señor le dio al apóstol Germán Ponce, que es una cosa tremenda en Honduras, nada que ver con el templo que ahorita tiene el apóstol Sergio. Y aún así el apóstol Germán está bajo cobertura, igual que con otros hermanos, porque muchas veces esto es lo que pasa, es que yo ya tengo todo, tengo un buen equipo de alabanza, tengo un auditorio gigante, yo no necesito estar bajo autoridad, bajo cobertura de nadie, porque muchas veces se piensa que la cobertura solo es para que a uno le den algunos beneficios, le den sillas, le den no sé qué cosas, ¿verdad? Eso es lo que a mí me decían. Entonces en donde tú estás bajo cobertura ya te pasaron silla, te pasaron esto, te pasaron el otro, ni un peso mandado. Me dicen, qué pérdida de tiempo la tuya. Tú sí que estás tonto, me han dicho. Y sí me lo han dicho, hermano. Estás tonto porque no te están dando nada. Ni te mandan ofrendas en dólares, ni te mandan sillas, ni te mandan esto, el otro, pero me mandan cosas que tienen que ver con lo espiritual. Eso sí, hermano, de eso sí estoy cubierto en todo sentido. El Señor me permite, gracias a Dios, tener siempre alimento en la casa. Es decir,
¿Qué quiero decir con esto? Palabra. Siempre hay palabra en la casa. Nunca hace falta palabra en la casa, hermano. A veces sí me pongo un poquito en problemas porque digo, ¿cómo he de resolver esto que me plantean o me comentan? Sí, gracias. ¿Cómo lo he de hacer? Y a final de cuentas el Señor me ayuda en ese sentido, pero siempre tenemos ese respaldo porque el Señor nos permite estar bajo autoridad. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Puede ser, bueno, no sé si lo comprendí muy bien en ese sentido, pero puede ser que una persona tenga incluso esos 5 ministerios, pero repito, es importante que se esté bajo autoridad, porque puede ser que al Señor, si se le pega la gana, haya levantado a uno que es apóstol, que es profeta, que es evangelista, pastor y maestro, pero sí es necesario que esté bajo cobertura y pues no sé si más o menos sea ese el asunto, pero también si gustan también eso lo podemos checar ahorita más adelantito para que nosotros continuemos con el tema, pero sí es importante, repito, eso es importante que todos estén bajo autoridad y eso nos habla un poquito acerca de cobertura, amén. Bueno, cualquier duda, si surgen dudas a raíz de esto, apúntenlas por ahí para que no se les vayan a olvidar y ahorita más adelantito lo checamos, pero sí es importante ese punto. Ahora, voy a avanzar un poquito al libro de Lucas, ahora en el capítulo 6, versículo 45, Lucas 6, 45. Y esta Biblia que voy a leer a continuación es la Reina Valera 1909. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí ya hacemos una división de hombres a hombres, porque aquí se habla de 2 tipos de hombres: un hombre que es bueno y otro hombre que es malo. Aquí dice que a final de cuentas el hombre el hombre, cualquiera sea de los dos, de la abundancia de lo que tiene en su corazón, él siempre va a estar hablando. Es decir, un hombre que es maduro sabe qué hablar. ¿Y qué tiene que hablar? Lo bueno. Pero ¿qué tiene que hablar? Lo que él hace. No puedo, hermano, no podría yo decirles cosas que yo no he experimentado. No puedo decirles algo que yo no he experimentado. Tengo que hablar en base a lo que yo he vivido y que es de testimonio. Entonces, aquí importante ese punto porque nosotros sabemos hablar. El hombre que es maduro sabe hablar. De principio, hermano. De principio. Está buscando cómo dirigirse cada día mejor. A mí yo le he dicho, hermano, que cómo me desespera un poquito que la iglesia sea señalada como un lugar de ignorancia. Porque para muchos eso es lo que somos. Disculpe, hermano, no pretendo ser ofensivo, pero para muchos eso es lo que somos. El día de antier estaba yo leyendo un artículo que se llama El Manual del Perfecto Ateo. Y de principio, hermano, cuando él empieza a hablar acerca de la Biblia, y para ser más específico, de los evangelios, el escritor empieza a mencionar una serie de cosas terribles, pero entre ellas lo que señala es que la iglesia siempre ha sido ignorante,
que era imposible, hermano, que los que escribieron los evangelios los hayan escrito, porque en ese tiempo la gente era analfabeta. Y eso no es lo que nos deja ver la Biblia, hermano. Yo veo desde el principio que la gente tenía que estar aprendiendo muchas cosas. Si nosotros empezamos a examinar la historia de la iglesia en base a aquellos estudiosos de la Biblia, surgen las universidades que tenemos hoy día. Entonces la iglesia no es un lugar de ignorancia como se ha señalado. Los hebreos, por ejemplo, tenían la obligación de enseñarle a sus hijos, de leer, hermano. Sabían leer y escribir. Sabían leer, sabían escribir. Tenían que leerles la ley. Es algo que todavía al día de hoy, si no me equivoco poquito, lo hacen. Desde que son pequeñitos los muchachitos, como resultado de todo lo que leyeron, lo que tienen que hacer esos niños judíos es presentarse. ¿Cómo los presentan? Cuando empiezan a decir toda la Torá, que viene siendo el Pentateuco, que vienen siendo los 4 primeros libros de la Biblia. Eso es lo que hacen los hebreos. Se los ponen a leer y lo saben, de alguna manera lo aprenden y lo tienen que mencionar. Eso es lo que ellos hacen, cosa bien tremenda. Eso nos dice que esa sociedad no era una sociedad analfabeta, como lo señalaba este hombre. Y también tomando varias cosas que él menciona, hermano, empieza a decir que la gente que los apóstoles, todos eran pescadores. Digo, pues si el que no lee es él. No todos los apóstoles eran pescadores. Y los que leyeron la Biblia no todos eran apóstoles. Digo, los que escribieron los evangelios, porque él estaba hablando de los evangelios, no todos eran apóstoles. Entonces él señala que la iglesia es ignorante con fundamentos ignorantes. Pero si pasamos ese cuadernillo, ese libro, ese artículo, ese texto, no supe exactamente qué era, pero si pasamos ese texto a muchas de las personas que están en la iglesia, podría ser que uno que otro como que lo acepte. ¿Por qué? Porque no tiene cosas bien sembradas en su vida todavía. No tiene fundamento, no está bien fundado. Y la iglesia tiene que ser una iglesia sabia, que conoce y que aplica lo que acaba de conocer. Entonces, por eso yo le digo, hermano, no debemos nosotros quedarnos así, sino que tenemos que buscar hablar de una manera sabia, de una manera prudente. Debemos de buscar siempre estar diciendo lo que dice la palabra, no lo que yo creo que dice, no lo que yo me imagino que es, o como el Señor me imagino que maneja las cosas, sino que tengo que estar bien basado en eso. Yo cuando era más pequeñito, hermano, me acuerdo yo que todavía estoy pequeñito, ¿verdad? Porque no soy muy alto, pero cuando era más, me acuerdo yo que salimos a evangelizar, y entonces una señora nos hizo una pregunta y nosotros le respondimos lo que se nos ocurrió. Entonces dijo, ¿de verdad? Y agarra y se va a la iglesia. Y entonces el pastor empieza a hablar, pero empieza a hablar del tema, hermano, y era exactamente lo contrario a lo que yo le dije. Me hizo sentir tan mal, hermano, porque entonces dije, a veces sí como que no le echo ganas en esa área. Tengo que buscar mejorar un poquito ahí. Tengo yo que buscar mejorar. Tengo que hablar del buen tesoro que hay en mi corazón. ¿Cuál es su tesoro que tiene su corazón, hermano? Porque ahí habla del tesoro y habla del corazón. ¿Cuál es el tesoro que está en su corazón? Cristo. Y déjeme decirle que Cristo es la palabra. Dice la Biblia en Juan 1:1 que la palabra se hizo carne. Él es la palabra, pues. Entonces, ¿qué debe de tener en su corazón? La palabra. Y de ese buen tesoro de su corazón, usted debe de hablar. Entonces hay que esforzarnos un poquito más. Yo no le digo, hermano, échese la Biblia en un año, el plan que trae su Biblia atrás. No, pero que cuando lea algo, hermano, eso realmente se quede escrito. No solamente en la mente o en su cerebro, hermano, que quede escrito en el corazón, para que cuando usted hable del buen tesoro que tiene en su corazón. Amén.
Bien, hermano, yo termino porque ya me extralimité un poquito del tiempo. No mucho, hermano, y eso que hoy nos extendimos un poquito en la alabanza. Pero bueno, Lucas 9, 24 al 25, y yo ahí le prometo que terminamos. Dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo o se destruye? Eso es lo que dice la Reina Valera 1909. Porque cualquiera que diera su vida, que quiera salvar su vida, la tendrá que perder, y el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. ¿Sabe qué nos dice acerca de la madurez? Porque más adelante se habla de un hombre. El hombre que quiere ser maduro debe de morir todos los días. Ay, hermano, no que habían dicho en el audio hace rato de bienvenida que no eran una secta, ahora me dice que nos tenemos que morir. No, es que, hermano, se tiene que morir. Eso es lo que dice ahí. Muérase para que pueda vivir. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Es que con Cristo estaba juntamente crucificado, que ya no vivía él. Si ya no vivía él es porque murió él, y ahora quien vivía en él era Cristo. No vaya a pensar, hermano, que le dije que nos vamos a suicidar o algo por el estilo, pero sí tenemos que morir. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar madurez. Un hombre maduro ya no permite que sean sus emociones las que le guíen, sus pensamientos los que le guíen, sino que deja que el Señor sea el que lleve sus caminos, el que ponga sus pensamientos. Tenemos que aprender a hacer un canje. Usted ha leído aquella porción de la palabra donde dice que ¿cómo dice exactamente, hermano? Ahorita se me pasó a olvidar cómo dice exactamente, pero habla de los pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Entonces, si yo quiero que eso cambie, tengo que hacer un intercambio ahí. Decirle al Señor: yo no quiero, Señor, que sean más mis pensamientos los que me guíen, sino que sean los tuyos los que me guíen. Yo ya no quiero más que sean mis caminos los que yo esté siguiendo, sino que sea tu senda la que yo siga, Señor. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que usted se debe de plantear, hermano, ahí. ¿Quiere ser maduro? Todos tenemos que alcanzar la madurez. No un pastor solamente, no solamente un ministro debe ser maduro. Usted debe de ser maduro. Porque si quiere estar a la par del Señor o quiere estar con el Señor, tiene que llegar a esa condición de un hombre maduro. Claro, hermana, tenemos nosotros que bajar cada día. Eso es lo que usted hace acá. Cada día va aprendiendo algo, incluso no solamente aquí, sino mientras usted lee la Biblia en su casa, mientras ora y todo eso. Lo que usted hace es cada día aprender algo que va haciendo que disminuya su yo y crezca el yo de Cristo en usted. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Sí, claro, tenemos que aprender a ver, a ser como idénticos al Señor, vaya, como dice el hermano, que cuando estemos en un espejo, así nosotros también seamos. No ando diciendo, ¿verdad, hermano?, que nosotros seamos Cristo, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ser exactamente como Él. Era con eso precisamente con lo que nosotros iniciábamos. Tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro. Es que la versión 60 dice distinto, pero tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro y tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Eso es lo que la hermana mencionaba, a la estatura de nuestro Señor. Ahí tenemos que llegar nosotros, ahí tiene que llegar usted y tengo que llegar yo. Por eso le debemos pedir ayuda al Señor, hermano, porque aunque usted quiera, no va a ser por sus propias fuerzas. Debe pedirle ayuda al Señor. Eso es lo que tiene que acabar, que sea por nosotros. Que ya no sea más por nosotros.
Que sea el Señor el que nos ayude, hermano. Disculpe que le diga esto, pero usted no puede hacer nada, por lo menos no sin Cristo. La Biblia cuando dice todo lo puedo en Cristo, sí dice que todo lo podemos, pero no por nosotros mismos, por medio de Cristo, ¿verdad? No espere, hermano. Le digo yo, hay un texto que a lo largo de nuestra vida cristiana a veces hemos mal empleado. Y me atrevo a decir que es así, porque hay un verso que dice que el que ha empezado la buena obra en nosotros, Él la terminará. Pero ¿qué dice después? A ver, alguien que me ayude, que se sepa ese texto. Dice, en el día del Señor. Hermano, si usted empieza a investigar cuál es el día del Señor, la gran tribulación. Bueno, todos son los días del Señor, pero el día del Señor, el que se está mencionando ahí, es la tribulación. Y yo no quiero esperar, hermano, hasta ese momento para ser perfeccionado. Disculpe, hermano. Él la va a perfeccionar en todos, en usted y en mí. Pero yo no quiero que sea hasta allá, hasta ese tiempo. Quiero que la perfeccione un poquito antes. Hermano, porque si decimos lo contrario, la gente se atiene, ¿va? Y dice, de todos modos el Señor me va a cambiar un día. No se espere hasta ese momento. ¿Lo va a hacer? Claro que lo va a hacer, hermano, pero ya no le comento más que sigue después de eso, ¿va? O cómo le va a tocar a esa persona, sino que usted tiene que ser perfeccionado por el Señor, pero no esperar hasta ese día. Tiene que ser antes, ¿no? Busque ser un hombre maduro de antes. Yo no digo que el Señor no lo vaya a hacer también en ese versículo, pero si usted le pone atención, hermano, eso nos está hablando de otro evento ahí. Y yo no quiero esperar hasta allá. Yo sé que usted tampoco. Por eso le vamos a pedir al Señor que cuanto antes nosotros nos vaya mejorando, vayamos madurando. Amén. Vamos a orar, pero antes de que nosotros oremos, no sé si por ahí hay alguna pregunta más. ¿No? Sí, es necesario por lo menos estar de alguna manera ahí, porque si nosotros empezamos a ver a los apóstoles de la Biblia, nosotros empezamos a checar a los apóstoles de la Biblia, yo veo que, por ejemplo, ¿quién era el apóstol de Timoteo? Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿y cuando Pablo murió, qué pasó? Fue a buscar otro. No, ya él había cumplido esa labor apostólica y él quedó bien cimentado en eso. Entonces, hasta ahí es como él quedó solo, ¿verdad? Hasta ahí quedó solo. Porque su apóstol de Timoteo murió. Bueno, eso me quiero imaginar yo. No lo dice la Biblia exactamente así, pero yo me imagino que murió él primero porque Timoteo era más jovencito. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo me imagino que hasta que él estuvo, él fue su apóstol. Mientras tanto, ya después no sabemos exactamente qué pasó. Entonces no podemos decir con exactitud que él buscó otro apóstol o algo así, ¿no? Pero sí podemos decir que por lo menos él cumplió hasta que su apóstol murió, estar así bajo autoridad. Y aún muriendo, él siguió bajo el fundamento que ya había dejado Cristo por medio del apóstol Pablo. Él siguió en esa misma enseñanza. Que se sepa, no, porque eso es querer caminar solo, y vemos varios ejemplos así en la Biblia, de gente que se separa porque quiere caminar sola. No, hasta que el Señor no lo permita, vamos a caminar al lado del buey más grande, el buey más pequeño, que representan a final de cuentas ministros. El más joven tiene que ir a la par del más viejo. Yo me imagino que hubo un tiempo donde el Señor le permitió al más joven seguir, pero cuando el viejo ya no pudo más.
es decir, que falleció, pero no en el momento que, no que se separó y dijo, ay no, es que este güey viejo va muy lento, va. Vaya, se escucha chistoso, pero sí, habla de un buey, ajá, sí. Entonces, por eso repito, sí es importante que vaya ahí a la par siempre, hasta que el Señor lo permita, no hasta que yo diga, ya aún diciendo, el Señor me dijo que me tenía que separar. No, el Señor va a querer que vayas al lado de Él hasta que el Señor, Él te lo quite, hasta que Él te lo quite. Puede ser, por ejemplo, otra de las situaciones, que esa su cobertura le dijo, yo ya no te quiero por acá, puede ser, ¿verdad? Y entonces se separó y pues definitivamente tiene que seguir caminando. Pero en ese contexto no podemos decir que yo me separo y hago mi vida solo. No, aún el llanero solitario no iba solo. Entonces no tiene que ser así, sí tiene que estar bajo autoridad. Sí es importante estar bajo autoridad, porque el estar bajo autoridad va a traer bendición. ¿Ok? Y yo me aseguro, no tanto criticando la posición de aquel siervo, sino que yo me aseguro que el Señor le puede permitir que crezca más lo que él está haciendo si él está bajo autoridad. Eso es lo que yo pienso, ¿no? En cuanto a mi opinión, si quieren mi opinión, que no importa mucho la mía, ¿verdad? Pero si la tuviera que decir, yo pienso que el Señor puede bendecir más a ese siervo si él va bajo autoridad. A final de cuentas el Señor ahí va ayudándolo, porque no nos deja, pero sí es importante que comprenda que tiene que estar bajo autoridad para que sea todavía más bendecido aquel ministerio, aquella misión. Sí. Lo sigue ayudando, pero el respaldo es algo un poquito distinto. Sí, claro. Exacto. Porque a final de cuentas él no está trabajando, así esté solo, no está en contra de Dios. Gracias a Dios nos dijo, voy a hacer una iglesia en mi nombre, ¿no? Pero él sigue trabajando para el Señor, pero no lo está haciendo de una manera adecuada. Eso es nada más. El Señor lo va a ayudar porque él tiene que hacer que se vea que su palabra es verdadera, y por amor aún a ese siervo y a toda la congregación. Pero tanto así como que sea correcto, no es solamente es eso, hermana, no es correcto. No estamos diciendo que con eso el que no lo haga, ¿verdad? El Señor lo odia o no, sino que solamente está incumpliendo en algo. Y vamos a pedirle al Señor que esté bajo obediencia, ¿verdad? Esté en obediencia a aquel siervo. Pues es lo único que nosotros podemos decir. Sí. De ahí en fuera pues ya no podemos hacer otra cosa. Si de pronto alguno no está muy conforme con eso, lo mejor es que en dado de los casos sí se separe, porque aquel que se da cuenta, el Señor respalda, ayuda a muchos por el hecho de que ellos no conocen esto, pero sí, ayuda a los que no conocen esta situación, y aún en esa misericordia el Señor le va a ayudar, yo lo creo, pero si de pronto no es mucho lo que no me convence eso, hay que pedirle guía al Señor. Amén. Ok, no hay nada más por ahí. Bueno, vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Rogamos que tú, Señor, hagas ese cambio en nosotros, Señor,
para que podamos avanzar hacia la madurez, Señor. Hoy estamos ante ti, Señor, suplicándote, Señor, tu ayuda, Señor, porque es necesaria, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que hagamos ese intercambio, Señor, y ya no sean más nuestros caminos, y ya no sean más nuestros pensamientos los que reinen en nosotros, sino que tú seas el que reines en nuestra vida, Señor, que tú seas, Señor, el que tome el control, Señor, que tome nuestros pensamientos y que ponga los tuyos, Señor, que sean tus caminos los que nosotros sigamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Te lo suplicamos, Padre Santo, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, Señor, y que amas a tus hijos, Señor. Sabemos que tú nos cambiarás. Gracias por esa ayuda que tú nos brindas, Señor. Gracias porque cada día nos vas perfeccionando, Señor, a ti, Señor. Suplicamos que antes de que llegue ese día grande y terrible, Señor, que tú ya nos hayas perfeccionado, Señor, que todo este pueblo, Señor, que está aquí reunido, reciba, Señor, esa bendición que proviene de parte de ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, Padre bendito, gracias te damos, bendito Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Bendice a este pueblo, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra. Séllala, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que ésta no se escape, Señor, de ellos y quede guardada, Señor, para que ellos también puedan enseñarla a otros. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, por todos aquellos siervos, Señor, por todos aquellos ministros, Señor, que están pasando por alguna necesidad, Señor, porque que tal vez estamos fallando o estamos faltando a algún punto de tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar en orden, Señor. Danos la guía, la revelación, Señor, para que hagamos tu voluntad correcta, Señor, para que tu pueblo, Señor, sea bendecido aún más, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias te damos, bendito Señor. Y de esa misma manera, Señor, Ministerios Ebenecer y la Iglesia de Cristo Reino y Poder presentarán la Biblia, palabra infalible. Repórtenos al 6594-7911 o a la dirección de correo electrónico Iglesia de Cristo Reino y Poder @gmail.com o a nuestro sitio web www.reinoypoder.tk.